Un saludo a todos, gracias por asistir y continuar con el curso. Y bueno, nada, vamos a hablar ahora de una clase que va a dar pie a todo lo que viene adelante. Así que bueno, vamos empezando, ¿sí? Voy a tener la cámara de video para mejorar la conexión y arrancamos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los complejos auriculares y ventriculares prematuros, también conocidos como extrasístoles. Y quiero lanzar una primera encuesta, esto como para ir dando pie a la charla y preguntarles qué es lo que opinan ustedes. Leo, te pido que lances la encuesta, por favor. Y vamos a tener 4 o 5 opciones para ver qué es lo que opinan. Ahí, Robert, lanzamos la pregunta. $40 ya votó. Vamos a ver unos segunditos más. $40 segundos, finalizamos la votación, Robert. Compartimos los resultados. 43% ritmo sinusal 80 latidos por minuto más extrasístole supraventricular, extrasístole ventricular y escape ventricular. Perfecto. Seguida de ritmo sinusal 80 latidos por minuto, extrasístole supraventricular y ventricular sin escape ventricular, el 29%. Y misma porcentaje, la que decía extrasístole ventricular multifocal. Bueno, perfecto. Ahora en un ratito vamos a contestar la pregunta. Bueno, entonces, para introducirnos a la clase vamos a tirar un par de conceptos, ¿sí? Sabemos que las arritmias en realidad son los ritmos cardíacos que no sean originados por el ritmo sinusal. Y las extrasístoles son lo que veníamos diciendo, ¿sí? Complejos prematuros, ya sea auriculares o ventriculares, que se van a hacer presentes en el electrocardiograma de distintas formas. Entonces, cuando hablamos de estas entidades debemos mencionar que la clasificación es muy variable dependiendo de la literatura que nosotros podamos acceder. De manera didáctica la vamos a dividir de acuerdo al lugar donde se originan, supra y ventriculares, de acuerdo con el mecanismo que las producen, ¿sí? Que es la formación del impulso, la conducción del impulso, y desde un punto de vista clínico, que pueden ser paroxísticas, incesantes y permanentes. Entonces, necesariamente para interpretar un electrocardiograma con complejos auriculares o ventriculares que se diferencien del ritmo sinusal, tenemos que hablar de algunos mecanismos que van a ocasionar las arritmias. Y necesariamente tenemos que hablar del automatismo, ¿sí? El automatismo en general sabemos que es la capacidad que tienen algunas células cardíacas de autoexcitarse y originar estímulos para propagarse posteriormente a las demás células. Lo que vemos acá en el ejemplo es una una célula cálcica que tiene justamente la capacidad intrínseca de poder excitarse, ¿sí? Por eso que son conocidas como las células marcapaso del corazón. En el gráfico de abajo lo que nos muestra es un tren de estimulación mediante el cual nosotros evaluamos justamente la capacidad de respuesta de estas células, ya que cuando suspendemos el estímulo programado, vemos la pausa que se produce y cuánto tiempo tardan estas células en reaccionar. Esto se llama supresión, ¿sí? Supresión por sobreestimulación. ¿Pero a qué se refiere eso? Sabemos que cuando hablamos de automatismo, existen células que tienen esta propiedad de producir este estímulo, digamos, que son las células automáticas propiamente dichas del sistema de conducción, de las cuales las conocemos bien, el nódulo sinusal y el nódulo AVE son las más importantes, pero también las células de las de His y las células de Purkinje tienen la capacidad de producir automatismo. Y se diferencian justamente en la velocidad que tienen en cuanto a la frecuencia del estímulo que van a producir. Es así que en general las aurículas
están por encima de los 60 latidos por minuto, la unión AV por encima de 40 y los ventrículos que tienen una conducción más lenta, ¿sí? Entonces, esto es importante porque el concepto que hablábamos acá de la supresión quiere decir que el comandante del ritmo primario es el nodo sinusal. ¿Qué pasa? Que la velocidad con la que se despolariza es mucho más rápida que el nodo AB y que las otras células del sistema de conducción. Por eso es que el estímulo continuo del nodo sinusal suprime la velocidad de poder autoexcitarse de las otras células y es por eso que comanda el ritmo, ¿sí? Pero también puede producirse un automatismo anormal, y esto sucede cuando las células que no están especializadas para producir digamos, esta capacidad que no tienen esta capacidad fisiológica, pueden llegar digamos, acceder o pueden llegar a tener esta propiedad. Entonces, cuando sucede esto, nosotros hablamos de un automatismo anormal. Células que no están dentro del sistema específico de conducción que adquieren esta propiedad. La actividad desencadenada es un segundo mecanismo. Robert, perdón. Sí, decime, Ari. ¿Tenés otro dispositivo conectado? No, Porque hay un acople de fondo y igual se te escucha bien, pero hay como un ruido de fondo. No estás ni con una... no estás conectado a ningún... No tenés audífonos y no tenés el celular conectado, nada. no, estoy con los audífonos, pero nada más. Si te sacás los audífonos, a ver, fíjate si podés dar la charla sacándote los audífonos. ¿Ahí mejora? No, bueno, es un problema de tu compu. Igual se te escucha. O bajando el volumen del micrófono. Quizás cuando lanzamos una pregunta, fíjate modificar un poco. Cuando hagamos la pregunta, bajamos el volumen. Trata de bajar el volumen del micrófono. Vale. Bueno, ¿ahí cómo está? Igual, seguí que ahora se escucha igual. Dale. Bueno, cuando hablamos de actividad desencadenada, lo que debemos mencionar es que se produce por potenciales, ¿sí?, que pueden aparecer en fase temprana o en fase tardía. Estamos hablando de fase 2 o fase 3 del potencial de acción. Y lo que vemos acá es un ejemplo, ¿sí?, donde en el ejemplo A vemos un tren de estimulación que relativamente está a baja frecuencia y no se observan potenciales, o sea que después de dar el estímulo acoplado a una relativa frecuencia, digamos, baja, no produce postpotenciales. En el ejemplo B se ha acelerado un poco más en la estimulación y ha producido dos potenciales en fase tardía, pero de baja amplitud. En el ejemplo 3, cuando aceleramos el tren de estimulación, vemos que ya aparece atrás del último estímulo provocado un potencial de una amplitud mayor que llega a producir un complejo, ¿sí? Y detrás otros dos de menor amplitud. Pero ¿qué pasa si yo acelero mucho más la estimulación? Bueno, ahí veo que se desencadena una serie de complejos que nosotros tratamos de determinar esto para estudiar el mecanismo rítmico justamente, pero que se hacen evidentes obviamente por complejos o P, dependiendo de dónde estemos estudiando. Y finalmente comentar el tercer mecanismo, que son las reentradas, ¿sí? Y para esto es necesario recordar que para que se produzca una reentrada, ya sea macro o micro reentrante, digamos, el mecanismo, debemos tener tres condiciones, ¿sí? Un obstáculo anatómico, que exista un bloqueo unidireccional, y que existe una zona de conducción lenta. Y esto se produce justamente porque en un latido normal, al haber un circuito que va a conducir de forma rápida y de forma lenta, el primer estímulo se bloquea y obviamente conduce de forma normal. Cuando adelantamos el estímulo adelantamos el latido próximo, lo que podemos producir es que una de las vías conduzca de manera normal y bloquee mucho más proximal al otro estímulo que va a ir por la vía, digamos, en este caso sería la vía lenta. Pero ¿qué pasa si nosotros adelantamos lo suficiente el estímulo? Lo que podemos producir es enlentecer más la velocidad de conducción y encontrar en un periodo excitable a la vía lenta y hacer que se produzca la reentrada,
¿sí? Lo importante de este mecanismo que quiero que se entienda acá es que no solamente se produce o no solamente se encuentra en lo que, digamos, las arritmias más clásicas que podemos ver que se producen por esta entidad son el aleteo, que es una macro reentrada, y la reentrada intranodal. Pero en realidad este mecanismo se puede producir en cualquier parte de las aurículas y de los ventrículos. En general se hace evidente como micro reentradas, y que en muchos casos, como vemos acá en el gráfico de la derecha, son los que van a originar arritmias del tipo inclusive de la fibrilación auricular, fibrilación ventricular o algunos tipos de taquicardia auricular o ventricular inclusive. Entonces, teniendo en cuenta los mecanismos que van a produciendo las arritmias, vamos a empezar a hablar un poco acerca del lugar donde se producen, ya entrando un poco más en contexto del tema que nos compete. Y en el gráfico vemos claramente la diferencia que hay entre uno y otro estímulo, ¿sí? Recordemos que las arritmias supraventriculares van a ser las que se producen en las aurículas y la unión aurículo-ventricular. Y las ventriculares, obviamente, las que están por debajo de la unión aurículo-ventricular, ¿sí? Claramente vemos una diferencia en el gráfico de arriba, con un complejo QRS completamente angosto y abajo uno completamente ancho, ¿sí? Pero al momento de nosotros analizar las arritmias, muchas veces se hace complejo poder discernir cuál es la conducción, cuál es el acoplamiento y tratar de identificar, digamos, la relación que existe entre el latido auricular y ventricular. Y es por eso que, entre comillas, para, digamos, analizar las arritmias, decimos que por ahí el secreto para poder hacer un diagnóstico correcto es tratar de encontrar la relación aurículo-ventricular. Y para esto existe, digamos, un pequeño speech, digamos, que se usó hace mucho tiempo ya, que es el diagrama de Lewis, que, como ven acá, trata de esquematizar la conducción a nivel de las aurículas, la unión aurículo-ventricular y los ventrículos. En el gráfico que ven a la izquierda, lo que está representado en la línea continua es cómo se produce el estímulo real, ¿sí? El punto es el sitio de origen, que vendría a ser el nodo sinusal, tiene una conducción a nivel de las aurículas por los haces internodales. Una vez que llega al nodo AB, el estímulo se prolonga un poco más, que vendría a estar representado por el PR en el electrocardiograma, y finalmente la conducción a nivel ventricular. Pero para esquematizar y graficar y entender más, de forma más fácil, digamos, el análisis del electrocardiograma, lo que se hace es representar con la línea punteada que ustedes ven acá. Entonces, decimos que una vez que el nodo sinusal ha producido el estímulo, la conducción a nivel de las aurículas va a producir una línea vertical. La conducción a través del nodo AB, que nuevamente está representado por el PR, es la única línea que se va a inscribir de forma diagonal, ¿sí? Justamente marcándonos ese retraso. Y otra vez, una línea vertical mostrándonos la conducción a nivel ventricular. Ahora bien, nosotros podemos graficar y tratar de, esto para casos más específicos, se los comento, tratar de especificar un poco más y aumentando, digamos, las líneas para ver más propiamente cómo es la conducción. Es así que en el ejemplo B, C y D, por ejemplo, aparecen disgregados, por ejemplo, en el ejemplo D, disgregados el AH y el HB. Esto cuando queremos analizar más específicamente cómo es la conducción auriculo-isquiana y la conducción His-ventrículo. Esto va a depender de qué estemos analizando y cómo lo querramos ver. Entonces, cuando vemos un complejo normal, es lógico ver que el punto de partida es el nodo sinusal, la conducción auricular es normal, la unión AB se conduce con un cierto retraso y la conducción ventricular es normal. ¿Qué pasa si el estímulo nace a nivel de la unión AB? Obviamente, en el segundo ejemplo de este complejo no vemos una AB que precede al QRS, lo que nos estaría, digamos, de alguna forma dándonos pie a sospechar que el estímulo se produce en la unión AB. Esto asociado a que el complejo QRS es completamente angosto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el estímulo se produce en la unión AB, va a tener un viaje bidireccional, uno hacia la aurícula y otro hacia el ventrículo,
¿sí? ¿Y qué pasa si se produce a nivel ventricular? Bueno, pasa completamente lo contrario que veíamos de las aurículas. El estímulo viaja de forma retrógrada, con cierto retraso en la unión auriculoventricular, para finalmente llegar a las aurículas. Esto me da pie para mencionar que, como sabemos, el nódulo AB, en general, nosotros hablamos de la conducción anterograda, pero la conducción retrograda también está presente. Entonces, ya hablando propiamente de nuestro tema, vamos a ver los complejos supraventriculares prematuros o extrasístoles auriculares o supraventriculares. Y vamos a empezar diciendo que justamente estas van a incluir las que se producen en las aurículas y la unión AB. Cuando analizamos un electrocardiograma con complejos que se adelantan, es importante ver un par de, digamos, análisis en cuanto a los intervalos. Por ejemplo, cuando analizamos el intervalo PP, ¿sí? Y vemos un complejo que se ha adelantado, generalmente después del complejo prematuro vemos una pausa, que nosotros la llamamos la pausa compensadora. En general, la pausa compensadora en este tipo de extrasístoles suele ser completa, ¿sí? Cuando el PP es el doble de un ciclo normal. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que nos va a ayudar mucho a diferenciar este tipo de latidos es justamente el intervalo de acoplamiento que tiene un complejo respecto al otro. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que, como ven en el segundo ejemplo, una P sinusal va a tener un mismo acoplamiento con la P negativa que ven en el segundo ejemplo, ¿sí? Este intervalo se va a repetir, o el intervalo va a ser fijo o casi fijo, va a tener muy poca variabilidad, si nosotros veríamos extrasístoles detrás, o detrás de los otros complejos QRS. Eso es importante porque hay una entidad que es la parasistolia, donde este intervalo de acoplamiento va a diferenciarse bastante, ¿sí? Y en el tercer ejemplo lo que podemos ver es que justamente el tercer complejo, que es el QRS, es muy similar a los dos previos, pero no tiene una P que se adelanta, ¿sí? Pero hay una ligera muesca delante del QRS. Muy probablemente este extrasístole o este complejo que se adelanta venga de la unión AB, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, necesariamente, para analizar este tipo de complejos que se adelantan, lo que tenemos que mencionar es que se pueden originar de cualquier parte de las aurículas. Y esto va a generar que del sitio donde se originen, la propagación va a ser en forma radial, ¿sí? Esto asemejando a una gota que cae en un vaso de agua, donde la, digamos, transmisión del impulso es en forma radial. ¿Esto es importante? Sí, es muy importante porque si nosotros podemos llegar a determinar la onda P que se adelanta, ya vamos a ir viendo que de alguna forma podemos predecir el lugar de donde se origina. Entonces, para centrarnos ya en el análisis electrocardiográfico, debemos saber que este tipo de arritmias se pueden presentar de forma aislada, en duplas, que posteriormente pueden producir taquicardias auriculares, que van a seguir una cadencia, ya sea bigeminadas o trigeminadas, y que pueden tener un origen focal o multifocal. Como en el ejemplo de abajo, en la fotografía de la derecha y abajo, podemos ver que digamos, el RR es completamente irregular y cada uno está precedido de una onda P que es totalmente distinta, ¿sí? Este es un origen completamente multifocal, auricular multifocal. En cambio, el complejo de arriba, vemos que cada latido se acompaña de uno. Esto vendría a ser un bigeminismo, y que si vemos el último latido, tenemos una pausa, ¿sí? Y si analizamos un poquito más la onda T, vemos que está deformada. Muy probablemente acá adentro existe una P que esté deformando la T y que se corresponda con un extrasístole que se adelanta un poco más y se bloquea. Entonces, bien, una vez que hemos entendido esto, debemos también analizar cómo va a ser la conducción anterógrada. Y podemos tener
tres variables, ¿sí? La conducción puede ser normal, quiere decir que el latido que se adelanta, el latido auricular o supraventricular que se adelanta, se conduce a nivel del nodo AB de forma normal, como se ve en el primer ejemplo, ¿sí? El puntito negro nos indica que el latido se está originando en la aurícula, que viaja de forma normal por el nodo B y va hacia los ventrículos. Entonces esto nos va a originar un complejo QRS bastante similar al previo. Pero también puede ser que nosotros tengamos un latido o un complejo que se adelanta con una morfología completamente distinta, asociando a una imagen parecida a una rama derecha o a una rama izquierda, ¿sí? Y esto se produce justamente con la, digamos, con un término que es muy usado, que es la conducción aberrante. Esto pasa porque justamente cuando el latido extra que se adelanta y viaja de forma normal con el nodo B puede encontrar refractarias a una de las ramas. Y dependiendo de cuál de las ramas vaya a encontrar refractaria, va a conducir con esa imagen de bloqueo, ¿sí? Y queda una tercera opción, es que el latido extrasistólico supraventricular quede bloqueado en el nodo AB. Esto se va a hacer evidente en el electrocardiograma con una pausa. Si nosotros representamos esquemáticamente en el diagrama de Lewis, lo que vemos es que el tercer puntito negro nos indica que el estímulo se ha originado en la aurícula, que viaja hasta cierto punto en el nodo B y se bloquea. Por ende, va a producir una pausa, reiniciando nuevamente con un ritmo sinusal normal. Lo importante en este tipo de variante es prestarle atención a la onda T, porque en general el estímulo o la onda P', por así decirle, se esconde dentro de la onda T y en muchos casos la va a deformar. Entonces ese es el indicio que nos va a indicar que estamos frente a un extrasístole supraventricular que está bloqueado. Por eso cuando tenemos pausas en tiras electrocardiográficas largas, de 2 largo o de 1 largo, con pausas con cierta cadencia, es muy importante analizar justamente la onda T. Entonces, esto es importante y para recordar acerca de la conducción a través del nodo AB, hemos visto que en el segundo ejemplo nosotros veíamos un complejo ancho que le decíamos aberrante, ¿sí? Recordemos que el nodo AB es el único medio de pasaje del impulso desde las aurículas a los ventrículos, ¿sí? Entonces, esto es importante porque la fisiología específica del nodo AB nos permite observar que cuando nosotros vamos invadiendo constantemente a mayor velocidad esta estructura anatómica, la respuesta fisiológica que tiene es seguir el impulso hasta cierto punto, pero al ser fibras cálcicas, a cierta velocidad de estimulación, va a ir produciendo el fenómeno de Boenkebach, ¿sí? Que es ir alargando progresivamente el PR y de alguna forma filtrar la velocidad de conducción de las aurículas a los ventrículos. Esto se debe porque las fibras del nodo aurículo-ventricular, fibras cálcicas, ¿sí? Tienen una recuperación de la excitabilidad tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes ven la distancia AB, que está representada en el potencial de acción de las fibras cálcicas acá, el periodo refractario de estas fibras es tiempo dependiente, ¿sí? Tiene un periodo refractario bastante largo. Durante todo este periodo la célula es inexcitable. A diferencia de una célula sódica, donde el periodo refractario ya en fase 3 inclusive es pasible de poder responder ante un estímulo lo suficientemente amplio para producir un latido. Esto es importante para entender lo que veníamos hablando con el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un latido adelantado con una morfología completamente distinta, un latido aberrante, existen algunas pautas que nos van a permitir diferenciarlo de un latido ventricular. ¿Sí? Es así que se menciona que, por ejemplo, nos habla de que un complejo ancho está relacionado con una extrasístole supraventricular, con una extrasístole ventricular, ¿sí? Cuando no está precedido de una onda P. Esto lo podemos ver analizando la onda T de latido previo.
que la morfología del complejo QRS sea variable, ¿sí?, asociada también a un cambio en las derivaciones de B6. Esto tiene que ver con lo que habíamos visto en las clases pasadas con el bloqueo de rama izquierda y rama derecha, y la presencia de pausas compensadoras, ¿sí?, que en general las extrasístoles ventriculares producen pausas compensadoras, como vamos a ver, completas en general, como vamos a ver a continuación. En cambio, los indicadores que nos hablan de una aberrancia en cuanto a las extrasístoles supraventriculares, ¿sí?, son justamente la presencia de una onda P que precede al complejo QRS, que deberíamos identificarle en la onda T. Fíjense que nuevamente aparece esto, por eso le recalcaba cuando veíamos los ejemplos, que cuando vemos sobre todo pausas o latidos aberrantes, es muy importante analizar la onda T del latido previo, porque adentro puede estar metida la T y automáticamente eso nos habla de que está originándose por arriba de los ventrículos, ¿sí? Y que la morfología, en caso de extrasístoles supraventriculares aberrantes en B1 en general, van a tener una configuración de una rama derecha, ¿sí?, que se va a acompañar obviamente en B6. Y aparece un término que es, digamos que algunos QRS prematuros, anchos, deberían descartarse, digamos, o comprobar, ¿sí?, que cumplen los criterios de Gow-Cashman. Esto simplemente para mencionar, ¿no?, para mencionárselos, es cuando la refractariedad de las ramas varían por la variación del ciclo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un ciclo corto, ¿sí?, el periodo refractario de las ramas sigue este ciclo. Pero cuando por algún motivo nosotros alargamos o venimos con un ciclo corto, ciclo largo, después de un ciclo largo, ese periodo refractario también se alarga en las ramas. Y si en el medio existe un latido adelantado, obviamente lo va a encontrar en periodo refractario. Y por eso es que se produce el complejo aberrante, ¿sí? Es un concepto un poco complejo de entender, pero también sirve para diferenciar este tipo de, digamos, de diferencias entre los latidos extrasistólicos y los ventriculares. Entonces, veamos un ejemplo. Nosotros tenemos acá una tira electrocardiográfica que, si la analizamos bien, tiene momentos en los que vemos ondas P que se conducen con QRS estrechos, seguidos de una onda T, pero que también aparecen en el medio muchos latidos que de alguna forma nos hablan de que tiene un ritmo irregular, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a analizar los latidos que de alguna forma se adelantan, vemos que delante, en la onda T precedente, del complejo precedente, están deformadas, ¿sí? Es así que, por ejemplo, en el segundo latido, si nos vamos un poquito más adelante a la onda T, vemos que está deformada. Probablemente sea la P que se esté metiendo adelante. En el complejo 3, vemos que aparece una onda T mellada, seguida de una pausa. Nuevamente un ritmo sinusal, seguida de una T mellada con otra pausa. Entonces, probablemente sean focos auriculares que estén bloqueados y que en algunos casos conduzcan hacia el ventrículo con un complejo bastante angosto, ¿sí? No, extrasístoles auriculares bloqueadas y algunas con conducción AB normal. Entonces, nosotros, más allá de estar frente a un electrocardiograma y determinar que un complejo es supraventricular, vamos un poquito más allá. Y a nosotros nos interesa un poco más esto para determinar el sitio de origen, que esto va a incidir en el tratamiento de algunos pacientes que se van a llegar a someter, por ejemplo, a la ablación. Entonces, nosotros podemos identificar el sitio de origen. La verdad que existen algoritmos que nos permiten acercarnos bastante al sitio anatómico. Es así que se han publicado estudios donde se han determinado lugares anatómicos que son, digamos, más frecuentes, donde se producen digamos, estos complejos prematuros. Y como vemos acá, la crista terminal y las venas pulmonares izquierdas o el septum interauricular, tanto en su parte media como en su parte inferior, son sitios donde en general se pueden llegar a producir en mayor cantidad los latidos anticipados. Estos estudiados han hecho algoritmos y siguiendo
un orden específico de análisis electrocardiográfico, nosotros podemos llegar a determinar con bastante precisión de dónde se originan estos latidos. Vamos a ver un ejemplo de un electrocardiograma de un paciente que viene con un ritmo sinusal, un PR que está prolongado y que ya a simple vista aparecen pausas en medio del ritmo sinusal normal. Bien, cuando analizamos la onda T del latido que precede a la pausa, vemos que es bastante diferente a los latidos normales. Entonces probablemente ahí se esté metiendo una onda P que se adelanta y queda bloqueada. Pero veamos con el algoritmo que les mostré a ver si podemos determinar de dónde se origina. Veamos que en B1, ¿sí? En B1, la onda que precede a la onda T parece ser positiva o quizá positiva negativa, ¿sí? Bueno, si nosotros seguimos el algoritmo, vemos que en B1 positivo o negativo nos habla que se está originando de la crista, ¿sí? Entonces, nuevamente, con casi un alto grado de certeza podemos llegar a determinar anatómicamente dónde se produce. Este es un ejemplo, la verdad que bastante sencillo, pero sirve para introducirlos y que conozcan que existen estas herramientas que nos permiten, digamos, acercarnos al diagnóstico más precisamente. Entonces voy a ahora sí pedir a Leo que me genere la segunda encuesta. Este es el mismo electro que vieron al inicio de la charla. Y que me digan si cambian su opinión o si la sostienen, qué les parece este electrocardiograma después de todo lo que fuimos hablando. Leo, ¿puedes soltar la segunda encuesta? Ahí lancé la pregunta, Robert. Mientras tanto, Robert recibe algunas preguntas que me parecen que son importantes acerca de cuándo hay o cuándo no pausa compensadora. Yo venía haciendo el power y se veía algo, pero no sé si cuando lo hablaste se confundió, no sé si nos querés hacer un recordatorio. Ahora vamos a hablar de extrasístole ventricular y vamos a ver un poquito más gráficamente, digamos, la presencia de las pausas compensadoras, Perfecto. pero bueno, para que se entienda un poco más. Vamos a finalizar la votación, casi un minuto, compartimos los resultados. 45% puso ritmo sinusal con extrasístole supraventricular y ventricular, seguida de un 38% de extrasístole supra, extrasístole ventricular y escape ventricular. Bien, perfecto. Bueno, si nosotros analizamos el electrocardiograma, bien, vamos a ver que los primeros latidos son normales, que después aparece una pausa, ¿sí? Y que si, fíjense en D2, si estrictamente vemos la T del primer latido comparada con la del segundo latido, tiene cierta diferencia, ¿sí? Podríamos sospechar que podría estar metido en onda P y que por ahí queda bloqueada. Pero después de esa pausa se produce un latido que es completamente distinto y que no tiene ninguna P que lo precede, ¿sí? Esto probablemente nos esté hablando de que sea un escape ventricular. Hasta ahora tenemos dos cosas. En el latido 8 nosotros vemos que existe un latido que se adelanta, ¿sí? Que es diferente del complejo normal, del QRS normal, y que si venimos analizando la T, la verdad que no varía tanto, ¿sí? Entonces podríamos asumir que es un complejo ventricular adelantado. Y en el latido 11, fíjense que es un complejo que también se adelanta, pero aquí sí claramente vemos que después de la onda T aparece una onda P con un PR y un complejo QRS que es completamente igual o bastante similar a los previos. Esto nos estaría hablando de que es un extrasístole supraventricular que conduce completamente al ventrículo. Cuando nosotros llevamos este análisis al diagrama de Lewis, podemos ver lo que veníamos diciendo, ¿sí? El latido 3, un extrasístole supraventricular que se bloquea. El cuarto latido, una extrasístole o un escape ventricular, ya que no tiene nada que lo precede. El octavo latido, vemos que tiene un origen ventricular y que se bloquea a nivel del nodo AB.
que probablemente la P esté metida acá dentro del complejo QRS, y en el latido número 11 vemos que el latido se produce en la aurícula y se conduce de forma normal al ventrículo, ¿sí? Entonces la respuesta era la D. Tenemos 4 distintos latidos acá. Y que si nosotros llevaríamos esto al análisis del algoritmo que les mostré, no podemos completarlo porque veamos que en B1, ¿sí? En B1, que es el latido que se adelanta, es negativo positivo. Bueno, negativo positivo nos orienta a ver qué pasa en ABL, y lastimosamente en este electrocardiograma en ABL no tenemos un latido adelantado supraventricular. Pero nos deja la sospecha de que podría originarse en el seno coronario, en la parte, digamos, en el septum izquierdo o en el anillo mitral septal. Ya nos localiza casi, nos sectoriza bastante el lugar. Bueno, vamos a entrar ahora de complejos ventriculares. Acá vamos a hacer un poco más práctica la cosa, ¿sí? Simplemente mencionar que esto también nos va a mostrar en el electrocardiograma cierta configuración que nos va a permitir de cierta forma poder sospechar los mecanismos, que pueden ser reentrantes, que pueden ser postpotenciales o por automatismo incrementado. Esto es lo que venían preguntando, que la pausa compensadora de un latido ventricular adelantado se refiere simplemente a que la distancia que existe entre dos complejos de QRS normales, ¿sí? Digamos, el doble de esta distancia se sostiene en el próximo latido que aparece después del extrasístole, ¿sí? Es por eso que el RR que nosotros medimos acá, si nosotros duplicamos este tiempo, cae justamente en el próximo latido que aparece después de la extrasístole. Lo mismo sucede con los latidos supraventriculares, obviamente analizando, en ese caso, la onda P, no el QRS, ¿sí? En este caso nosotros hablamos de que la pausa compensadora es completa, cuando cumple esta regla, ¿sí? Cuando este tiempo es el doble de un latido normal. Entonces, otra cosa que tenemos que ver es el intervalo de acoplamiento, lo que les mencionaba también en las extrasístoles supraventriculares, que en general, si nosotros tendríamos un electrocardiograma con muchas extrasístoles, lo que tenemos que ver es que este acoplamiento entre un latido normal y la extrasístole sea siempre el mismo o varíe muy poco, porque si no tenemos que sospechar de otra entidad que es la parasístole, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos el diagnóstico electrocardiográfico, podemos encontrarnos con latidos ventriculares únicos, ¿sí? Con una morfología única, que estén bigeminados, trigeminados o que tengan múltiples focos. Como en la tira de abajo vemos que tenemos dos complejos ventriculares adelantados que son completamente distintos, ¿sí? Lo que nos estaría hablando es que tenemos dos sitios distintos que están produciendo estos latidos. Y que la bigeminia y la trigeminia, como saben, ¿sí? Bigeminia es un latido normal, un latido extrasistólico; trigeminia, dos latidos normal, un latido extrasistólico. Y que además estos se pueden presentar como duplas, tripletas, y si tenemos más de 3 latidos ventriculares ya estaríamos hablando de una salva de TB. Entonces, al igual que vimos la conducción nodal en las extrasístoles supraventriculares, también podemos analizar la conducción nodal de forma retrógrada, y esto nos da pie a tener 3 opciones, ¿sí? La conducción puede ser oculta a nivel del nodo AB, ¿sí? Teniendo la P bloqueada, como en el primer ejemplo. Esto quiere decir que el latido extrasistólico ventricular, que está después del complejo V en el primer gráfico, produce una onda P que está metida en la T, pero que está bloqueada, ¿sí? En el segundo ejemplo tenemos que la conducción a través del nodo AB, ¿sí? La conducción retrógrada tiene una activación auricular, y que llega a despolarizar el nodo B, lo que va a modificar la cadencia del ritmo sinusal. Es por eso que en el ejemplo B, pintado de rojo, ustedes ven el sitio donde debería caer el latido sinusal posterior al extrasístole, ¿sí?
y este latido se ha adelantado un poco. Esto es porque esta extrasístole, que está marcada con una flecha y una letra P, ha conducido de forma retrógrada por el nodo AB, ha llegado a despolarizar la aurícula y de alguna forma el nodo sinusal. Y que esta despolarización ha modificado la cadencia del ritmo sinusal normal, por lo que se ha adelantado el siguiente latido. Pero también tenemos una tercera opción, que es la conducción oculta a nivel del nodo B. Esto quiere decir que el latido ventricular conduce por el nodo y se bloquea, pero le da tiempo al ritmo sinusal de poder conducir por el nodo AB porque lo encuentra en periodo refractario relativo. Esto lo que va a producir es que el próximo latido sinusal conduzca con un PR prolongado, como vemos acá. Este PR es más prolongado que este del latido normal. Y esto se da justamente porque el latido ventricular despolariza parte del nodo AB y cuando ya baja el latido normal lo encuentra en periodo refractario relativo y conduce con cierta pausa. Entonces vemos acá un ejemplo, un electrocardiograma que tiene un ritmo sinusal con un complejo angosto y que aparecen complejos ventriculares con cierta frecuencia, con cierta cadencia, ¿sí? 3 latidos normales, un extrasístole. Si analizamos la onda T de los latidos que preceden a estos latidos que se adelantan, la verdad que no varía mucho. Así que sospechar en una supraventricular aberrante, además que por la morfología, ya no descarta que sea un latido supraventricular aberrante. Entonces, al igual que podemos hacerlo con los latidos supraventriculares, nosotros podemos identificar el sitio anatómico de origen del latido ventricular. Y para esto también existen algoritmos. El que usamos bastante es este que les presento acá. Vemos un gráfico en la izquierda donde podemos ver el corazón desde la parte posterior y que si lo dividimos en 4 cuadrantes nos va, digamos, sectorizar y nos va a diferenciar las estructuras que podrían estar produciendo este foco extrasistólico. Y si nosotros vemos al corazón desde una vista coronal y lo dividimos de anterior a posterior, nos divide hacia la derecha y hacia la izquierda las estructuras que ahora, como vamos a ver en el algoritmo, nos van a diferenciar el sitio que puede estar originando la extrasístole. Entonces, perdón, me olvidé de explicarles acá que nosotros para poder identificar estos sitios, lo que tenemos que ver es simplemente el eje en la cara inferior. Si el eje en la cara inferior es positivo, ¿sí? Nos va a diferenciar automáticamente en la parte superior de este gráfico que ven a la izquierda, ¿sí? Y para diferenciarlo en las estructuras de la derecha y de la izquierda, lo que vamos a hacer es analizar la derivación D1. Entonces, eje superior, que sea positivo en la cara inferior, estamos hablando que va a estar de la línea media para arriba. Y que si en D1 es positivo, va a estar para la derecha, y si es negativo, para la izquierda. Entonces, con esta breve explicación, espero que me hayan entendido, creo que me trabé un poco, pero con esta breve explicación les voy a pedir que en este electrocardiograma, con esas simples 2 cosas, viendo el eje de la cara inferior y viendo la derivación de 1, me digan dónde creen ustedes que se está originando esta extrasístole. Y ahí, Leo, te voy a pedir que lances la otra encuesta y le vamos a dar un ratito para que la analicen. La pregunta 3 o la 4, Robert. La 4, ¿no? La 3. 3. Ahí lanzamos la pregunta. Esta pregunta puede tener 2 respuestas. Recordar, Roberto, que para las que tienen eje superior, para que son correspondientes a la parte inferior de ese esquema, para diferenciar izquierda y derecha, en vez de mirar la derivación de una, hay que ver que si tienen imagen de rama derecha o izquierda en la derivación B1, Sí. que cambia un poco la interpretación. Bueno, están un poco tímidos, 30% votó, 50 segundos.
Un poco más difícil, Roberto, esta pregunta. Vamos a esperar hasta el minuto. Y está muy repartida. Un minuto. Compartimos los resultados. Ganó 42% tracto de salida al ventrículo derecho, seguido del Bien, 31% válvula mitral y después cúspide coronaria derecha e izquierda. bien, bueno. En realidad lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, ahora vamos a ver que el algoritmo es mucho más específico, pero para no marearlos mucho, obviamente este tiene eje superior, perdón, eje inferior, es positivo en la cara inferior, ¿sí? Positivo en la cara inferior, y es positivo en D1, lo que nos estaría sectorizando en el cuadrante superior derecho. ¿Qué estructuras están identificadas acá? Justamente lo que ganó. Respondieron bien el tracto de salida y la cúspide derecha, por eso les decía que podía tener dos respuestas. Vamos a pasar a ver otros ejemplos, ¿sí? Este es un electrocardiograma también que está bigeminado, con un extrasístole ventricular, con un acoplamiento constante. Yo les voy a mostrar ahora este electrocardiograma y les voy a pedir, Leo, que lances la otra encuesta. Ahí tienen la Recuerden que ayuda pueden, de la derecha para poder seguir la secuencia y determinar a ver de dónde creen que viene este extrasístole. recuerden que pueden ocultar la pregunta si necesitan ver la imagen un tiempito más antes de decidirse. Bueno, vamos a finalizar la votación, Roberto, Perfecto. y compartimos los resultados. Nuevamente ganó tracto de salida al ventrículo derecho con un 34%, seguido de un 22% de las dos cúspides derecha e izquierda y un Bien, 20% de la válvula mitral. Paradisiana 2%. bien. Bueno, analicemos a ver el electrocardiograma. Bueno, vemos que tiene el eje, está en la cara inferior, sí, es positivo en la cara inferior, como muestra nuestro esquema, positivo en D2 y D3. Vemos la derivación 1, ¿sí? Que es lo que mencionaba Leo, que vemos si tiene imagen de bloqueo de rama derecho o bloqueo de rama izquierda. Y acá vemos que es positiva también. Entonces, automáticamente el esquema nos lleva hacia ABL. Y en ABL nosotros tenemos una onda completamente negativa, ¿sí? Esto nos da pie a poder ver dónde se encuentra la transición. La transición en la cara de las precordiales, en la cara frontal, nos va a hablar de en qué momento cambia la secuencia del complejo. Si nosotros tenemos un complejo que inicia negativo, es completamente negativo, ¿no? Acá tenemos un negativo positivo, vendría a ser un QR, pero si tendríamos un complejo completamente negativo o completamente positivo, nos indica en qué momento empieza a cambiar esa secuencia. Y vemos que acá la transición está antes de B2, ¿sí? Que vendría ya en B1 a aparecer la transición. Entonces esto automáticamente nos dice que por este esquema se podría estar originando en la cúspide derecha. La acertaron bastante bien. Veamos este ejemplo que es un poquito más complejo. Acá tenemos un ritmo sinusal que está seguido de extrasístoles ventriculares que vienen en duplas y que de alguna forma siguen una cadencia que están trigeminadas. Y que aparece algo también interesante, que fíjense que en el primer latido se ve mejor, fíjense que el primer complejo ventricular prematuro lleva detrás, casi al iniciar la onda T, una melladura, que podría estarnos hablando de que la onda P se está metiendo ahí, que si nosotros duplicamos ese tiempo, vemos que casi se corresponde con la próxima P del ritmo sinusal normal, y que además si analizamos el PR, el segundo latido sinusal normal tiene una leve prolongación. Esto nos habla de que de cierta forma esto está interpolado, ¿sí? O sea que esto vendría a hablarnos de que es
un electrocardiograma con un ritmo sinusal, un extrasístole ventricular en dupla que está trigeminado y que a la vez está interpolado. Nuevamente les voy a pedir, para entrar un poquito más en práctica, que me digan, según este esquema, de dónde se puede estar originando, y te pido que lance la pregunta 5, Leo. La 4 no, la 5. No, la 6, perdón, la 6. Esta ya la respondí yo. El tiempo no me daba para lanzar esta. Esta. Entonces, siguiendo el algoritmo, ¿de dónde creen que ustedes, de dónde les da para el origen de esta arritmia? Acuérdense de ver el origen del eje en la cara inferior y según eso seguir el algoritmo que tienen a la derecha abajo. Bueno, vamos a finalizar la votación. Compartimos los resultados. Tracto de Tracto de salida, salida 39%, bueno, seguido de un 37% cúspide coronaria izquierda. Bien, perfecto, veamos. Tiene en la cara inferior es positiva. Veamos cómo está en D1. En D1 es completamente negativo, ¿sí? Nos da pie a ver la transición y vemos que en el plano frontal la transición está más allá de B3, ¿sí? Casi en B4. Entonces, según el algoritmo, nos dice que este latido extra se está originando en el tracto de salida. Bien, esto lo vamos a pasar de largo y quiero terminar la clase mostrándoles esto. Si bien veníamos viendo nosotros que los latidos ventriculares prematuros tienen en general una conducción bastante aberrante, ancha, que se puede corresponder a una similitud con una rama derecha-izquierda, muchas veces podemos tener latidos ventriculares prematuros que de cierta forma tengan un QRS angosto, ¿sí? que midan menos de 120 milisegundos. Esto generalmente es porque se originan bastante cerca del sistema de conducción. Y les voy a pedir que nuevamente lancen la última encuesta, Leo, que me digan en el esquema de dónde viene esta extrasístole. Ahí lanzamos la pregunta, Robert. Bueno, vamos a finalizar la votación. Compartimos los resultados, Robert. Ganó Bien. tracto de salida del ventrículo derecho como toda la noche, 40%, seguido del 25% de cúspide coronaria izquierda y un 20% paradisiana. No sé qué nos Bien. puedes ilustrar, Roberto. Bueno, vamos a ver, analicemos. Vemos en la cara inferior el eje. ¿Qué nos dice el eje? Que es positivo en D2 y D3. Cuando vemos D1 es positiva también, nos da pie a seguir y ver qué pasa en ABL, y en ABL, a diferencia del ejemplo que vimos anteriormente, en este caso es positiva, ¿sí? O tiene una error inicial. Entonces, vemos dónde está la transición, y la transición está en B3, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que se origina en el septum o en la región parisiana.
Es por eso que este latido, a diferencia de los otros que fuimos viendo, es bastante angosto, ¿sí? Es bastante angosto, pero no deja de ser un complejo ventricular adelantado. Entonces, con este pequeño ejercicio, si bien estos son esquemas bastante específicos que por ahí nos sirve más a nosotros que estamos detrás de poder identificar anatómicamente el sitio de origen, pero la idea era mostrarles que existen estas herramientas y que de alguna forma nos pueden guiar cuando estemos frente a un electrocardiograma que tenga, digamos, esta entidad, ¿no? Así que finalizar diciéndoles simplemente que no olviden que el electro siempre nos orienta a pensar no solo en lo que estamos viendo, sino por ahí analizar la fisiopatología o los mecanismos que pueden estar produciendo las arritmias, que inclusive en manos expertas se hace muy complicado realizar el diagnóstico electrocardiográfico de algunas arritmias y que el análisis paso a paso va a disminuir el error al momento de interpretar el trazado que tengamos enfrente. Nada, gracias por su atención. Se hizo un poquito extendida la clase, pero creo que lo que quería marcar y dejar por ahí como establecido dentro de la charla, que se sepa y se conozca bien, son los conceptos que fuimos hablando, ¿no? Cuando vemos un extrasístole supraventricular, tratar de ver bien la onda T, cuando tenemos pausas, que en general está metida ahí la onda P y nos habla de extrasístoles supraventriculares bloqueadas. Y que las extrasístoles ventriculares, en general no les hablé mucho del pronóstico ni de la clínica, pero en general, dependiendo de la cantidad y la frecuencia que se produzca, nos habla ya de un pronóstico dependiendo de la enfermedad del paciente. No mucho más. Gracias por su atención. Bueno, Robert, muy buena clase. A pesar del boicot de la introducción por mi acompañante de cuatro patas, el resto creo que se entendió muy bien, muy práctica. Hay que tener paciencia con los algoritmos que vamos presentando para sentarse y entenderlos, jugar un poco. Si no, inicialmente aparece de chino básico, pero si uno tiene la suficiente paciencia, pueden llegar a ser sumamente útiles y entretenidos cuando hacemos un análisis de un electrocardiograma. Ari, no sé si ¿Podés? querés comentar algo. Sí, ¿podés dejar de compartir, Robert, un toque? Sí. Eh, y acá hay una pregunta de la compañera no, Marita, si no me equivoco, que yo asumo que se refiere a las extrasístoles supraventriculares, porque dice, ¿cómo diferencio un bloqueo AB MOVITS, supongo que un MOVITS 1 o un MOVITS 2, de una extrasístole puso ventricular, pero yo asumo que se refería a una supraventricular bloqueada? No sé si Robert querés contestarle o si no le contesto yo, no hay problema. No, en general, cuando hablamos de los bloqueos, bueno, MOVITS ya nosotros lo que hacemos es analizar la relación entre la onda P y el complejo QRS, que va a haber una prolongación paulatina hasta que uno se bloquea, pero la cadencia del ritmo sinusal se va a mantener igual. Y en un MOVITS 2 o un bloqueo AB, digamos, paroxístico, igual, la cadencia sinusal se mantiene. Entonces la clave está justamente en analizar el PP. Claro, exactamente. La respuesta es esa, Marita, es medir los intervalos PP para ver si el latido que está bloqueado está adelantado. Eso es un error muy común en los holters, que se informan como bloqueos AB MOVITS 1 o MOVITS 2, y en realidad no está medido correctamente el intervalo PP. Si el intervalo PP se mantiene o se acorta levemente, es un Wenckebach o un bloqueo de segundo grado. Pero si el intervalo PP se acorta abruptamente, es porque hay una extrasístole supraventricular que se bloqueó. Y eso, dependiendo del grado de acoplamiento, ¿no? Dependiendo del grado de acoplamiento, es fisiológico, ¿no? Por lo que explicó Robert, de que hay un enlentecimiento en la conducción a nivel del nodo AB ante un latido adelantado. Yo quiero hacer una aclaración al respecto, que es que la causa No, más frecuente de pausas, tanto sea bloqueo o paro sinusal, es las extrasístoles
supraventriculares bloqueadas. Es lo más frecuente de ver. Entonces primero hay que pensar esto y después pensar en los otros diagnósticos diferenciales. Es clave buscar la onda T y siempre comparar la onda T del ritmo sinusal, que no tiene ninguna interferencia, con la onda T del latido que sospechamos que está la P bloqueada, porque lo más probable es que se modifique la onda T. Esto es muy importante para el análisis de cualquier trazado y sobre todo de los Holter, ¿no? Creo que se respondió la pregunta de Marita. Hay otra duda muy importante de Sabrina Olivera, que se refiere al intervalo de acoplamiento. Y el intervalo de acoplamiento no es necesariamente el ciclo PP, Sabrina, el intervalo de acoplamiento es el tiempo en el cual se produce la extrasistolia. Si vos estás hablando de una extrasistolia supraventricular, es el tiempo en milisegundos que aparece la onda P que se adelanta. Y si estás hablando de una ventricular, es el tiempo en que aparece el latido ventricular desde el último QRS. Eso es el intervalo de acoplamiento, que puede ser fijo o puede ser variable, dependiendo de qué tipo de extrasistolia sea. A veces también se le llama ligadura. ¿Es acoplamiento o ligadura? O ligadura, exactamente. Bueno, no hay más preguntas, no hay preguntas. Yo no sé si Robert, yo por ahí no te escuché, pero no sé si explicaste lo de la transición. Hablaste mucho de la transición para hacer los algoritmos de localización de las extrasístoles ventriculares, pero no sé si explicaste lo de la transición. No me metí en detalle para Bien. explicarla, me basé más en el... Para hacerlo sencillo, ustedes vieron la mayoría de las extrasístoles ventriculares que mostró Roberto, tenían imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿sí? No son bloqueo de rama izquierda, son imagen de bloqueo de rama izquierda. Entonces, cuando la extrasístole tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda, la transición está dada por la R predominante, por el lugar donde predomina la R en las derivaciones precordiales. Compartí la pantalla, Robert, un toque. Compartí la presentación y poné una extrasístole ventricular. Entonces, cuando tiene imagen de rama izquierda, la transición está dada por la derivación precordial donde predomina la R. Y cuando tiene imagen de bloqueo de rama derecha, la transición está dada por la derivación precordial donde predomina la S. Todos los ejemplos que mostró Robert son de imagen de rama izquierda, por ejemplo este, ¿sí? Fíjense que la imagen que tiene el QRS no es un bloqueo de rama izquierda, pero tiene una imagen tipo rama izquierda, ¿sí? RS acá en B1. Y si ustedes ven la derivación donde empieza a predominar la R es B4, ¿sí? ¿Está bien? Ese es el lugar de transición. Poné otro electro, Robert. Bien, en este ejemplo, por ejemplo, si lo que ven que la imagen es de bloqueo de rama izquierda, el lugar donde predomina la R en las derivaciones precordiales es B1, B2. Entonces esto te marca la transición en B2, que es una cúspide derecha. Y esa es la forma de definir qué tan anterior o tan posterior está la taquicardia, ¿sí? Y cuando es un bloqueo de rama derecha, que no había ningún ejemplo, la imagen es un símil de un bloqueo de rama derecha, la transición está dada por la derivación donde predomina la S. ¿Sí? Es una aclaración importante para definir la localización, porque es muy fácil definir cuál es el plano superior, ¿sí? Y cuál es el derecho y el izquierdo, usando las derivaciones frontales, pero no es tan fácil definir qué es más anterior y qué es más posterior, ¿sí? Y cuando hablamos de bloqueo de rama derecha e izquierda en estos algoritmos, hacemos mención a lo que se ve en la derivación B1. Bien, no sé si ahí leo otra pregunta. No, creo que no hay más, Roberto. Así que, bueno. Acá Marita pregunta, luego de ver eje tenemos que ver D1, y eso es muy importante porque D1 te divide imagínense que si D1 es positivo, quiere decir que se está originando de la mitad del lado derecho del corazón, ¿sí? Porque todo el vector está yendo hacia la izquierda. Pero si D1 está negativo, quiere decir que se está originando en la mitad izquierda del corazón, porque todo se está alejando de la parte izquierda. Entonces,
Yo de esa forma divido muy rápido en cuadrantes, viendo el eje, si está en la cara inferior o está en la cara superior, y viendo de uno, dividimos muy rápido en cuadrantes de qué lugar está viniendo la extrasístole. Entonces después de eso solo me queda definir qué tan anterior y qué tan posterior está usando las derivaciones precordiales. Bueno, y nada más, me parece. Bueno, Bueno, Robert, te Roberto, felicito, estuvo muy linda la charla, muy buena. Gracias. muy No, práctico, ustedes y a los que estuvieron. muy entretenida. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, chau, chau. Chao, hasta luego. Chicos, saludos. Chao a todos.